Dios los bendiga. Los saludo a todos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Bienvenidos a su canal Doctrina Primitiva. Bueno, hoy vamos a hablar del señor Jason Dull. Jason Dull es una persona que muchos citan, ¿no? Cuando quieren sacar adelante, bien sea los que se hacen llamar unicitarios de esta línea, para los argumentos que tienen pues, diferentes a los que maneja la UPC, la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, y echar abajo los argumentos que nosotros tenemos. ¿Por qué quiero hablar de Jason Dull? Alguien me dijo, pero no hable de Jason Dull, ¿qué tiene con Jason Dull? Eh, pero el problema es que cuando choca con nuestra doctrina, pues tenemos que definir cuál es la verdadera doctrina, ¿no? ¿Qué es lo que verdaderamente enseñamos como iglesia? Porque hay muchos que se están haciendo llamar unicitarios y que son unicitarios y usted les pregunta de qué iglesia son y se quedan mudos. Ahí tenemos el ejemplo de Carlos Ochoa y otros ejemplos por ahí. Pero yo creo que nosotros debemos estar bajo autoridad, ¿no? Bajo la autoridad de la iglesia, bajo la autoridad del pastor, eh, y debemos sujetarnos a los pastores antes que pues, exponer una doctrina. Eso creo que cuando decimos que debemos ser humildes, cuando llamamos a la humildad, no debemos confundir la humildad eh, con la inocencia, ¿no? Con no investigar y no saber qué es lo que decimos. Aquí en este caso, pues estamos presentando al señor Jason Dull, no con el fin de atacar a Jason Dull, sino con el fin de demostrar realmente qué es lo que él piensa. Entonces no voy a hablar desde mi punto de vista y no. Realmente lo que le pregunté, estuvimos hablando yo le mostré el manual de la UPC, le mostré que no creíamos que María era la madre de Dios. Él me dijo que pues, ya había hecho el manual, pero que no entendía por qué no creíamos que María era la madre de Dios. Y bueno, sus argumentos. Y le hago una pequeña entrevista a Jason Dull. Eso fue durante varios días, porque bueno, cuando él me respondía, pues yo no estaba conectado. Cuando yo estaba conectado, a veces nos encontrábamos, y podíamos hablar al tiempo. Pero pues saqué algo de información de él mismo, ¿no? De Jason Dull. En ese momento veo que Jason Dull hace 8 minutos estaba conectado, ahorita no está conectado. Igualmente, pues no voy a hablar de nuevo con él, porque para poder hablar con él tenía que hablar en su idioma y pues era un poco tedioso. Ahí todo lo que tenemos, pues para llegar a él, pues me toca hablar en el idioma de él, ¿no? Obviamente, pues me tocaba usar el traductor, pero pues pude llegar a esta información. ¿Qué puedo decir de Jason Dull o lo que yo pueda decir de Jason Dull? Pues creo que eso está de más. Pero si vamos a ver qué cree Jason Dull. Yo hablaba con alguien y le decía es que Jason Dull no cree que al Padre le podamos llamar Jesús y tiene algunos argumentos bien cuestionables y hay gente como que no entiende, ¿no? La verdad, antes de investigar acerca de Jason Dull y Steven Ritchie y ellos, no, no sabía quiénes eran, hasta que un pastor me dijo, mi hermano David Taboada me dijo, es que Jason Dull es así, 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 y este otro pasó también. Pero bueno, aquí lo importante es que Jason Dull nos va a decir qué cree y sobre todo dónde asiste. ¿Dónde asiste? Importante, este es un dato muy importante. ¿Dónde asiste Jason Dull? ¿Es Jason Dull un líder prominente de la iglesia? ¿O quién es Jason Dull? Entonces voy a traducir aquí ahora sí al español, a nuestro idioma, para que podamos ver lo que hablamos. Dentro de lo que le pregunté, le pregunto, Dios te bendiga, tengo una pregunta para ti. ¿El alma de Jesús es racional o irracional? Porque Jesús era un hombre con alma, cuerpo y espíritu, ¿sí? Hablando de su naturaleza humana, podemos decir que Jesús era hombre. Y si era hombre, si Jason Dull tenía un alma racional o irracional.
Porque, bueno, aquí sale en la traducción racional o irracional, pero vamos a llevarlo así. Porque Jesús era un hombre con alma, cuerpo y espíritu, pero la Trinidad ortodoxa dice que el alma de Jesús es irracional. Bueno, lo que dice realmente la doctrina de la Trinidad, la doctrina ortodoxa es que es, como dice Luis Carlos Reyes, inanimada o un alma impersonal. Le digo, ¿puedes describir la persona de Jesús? Estoy hablando de Jesús, que nació en Belén, no de Jesús como el Espíritu Eterno, ¿sí? O sea, no estoy hablando de Jesús como Dios, sino como hombre. Vamos a hablar de su naturaleza humana, de sus sarx. Vamos a hablar de él como hombre, o sea, su cuerpo, su alma, su espíritu. Era un hombre como nosotros en el sentido que tenía alma, cuerpo y espíritu. Y si es así, su alma, ¿qué es? Me dice, no estoy seguro de lo que quieres decir con racional o irracional. Estás preguntando si Jesús tiene un espíritu humano o no. Le digo, no, teniendo en cuenta que Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, todo tu ser, bueno, en nuestra versión dice, todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu sea preservado. Mi pregunta es, ¿el alma de Jesús es racional o irracional? Ya que la Trinidad ortodoxa, el alma de los seres humanos es racional, pero la de Jesús es irracional. Bueno, sería impersonal, ¿no? Todavía no tengo claro cómo estás definiendo un alma racional frente a un alma irracional. Estás preguntando si la mente humana de Jesús fue reemplazada por la mente de Dios. Bueno, ahí más o menos. Entonces, no, el alma de Jesús que se menciona en 1 Tesalonicenses 5:23, allí se menciona el alma, el cuerpo y el espíritu, sí, hablando del hombre. Jesús debe tener lo mismo. Solo que la Trinidad enseña que en Jesús es irracional, impersonal, sería otra forma de decirlo. Ahí ya lo puedo decir mejor. Esto se relaciona, ya entonces me va a decir, esto se relaciona con múltiples problemas. Uno de ellos es el debate entre tricotomía y dicotomía. O sea, los que creen que el hombre es un ser tripartito, alma, cuerpo y espíritu, y los que creen que el hombre es un hombre, el hombre es cuerpo y alma, y que el alma es el mismo espíritu. Entonces, ¿consta el hombre de tres partes metafísicamente distintas o solo de dos? Sin entrar en detalles, me pongo del lado de los dicotomistas. Ahí entendemos que, bueno, no sé David Urrea si todavía lo diga o no, pero él cree, pues, que el hombre es solamente alma, cuerpo. Wilson Villegas también. Creo que la Biblia usa alma y espíritu como sinónimos. En el mejor de los casos, uno es solo un subconjunto del otro, como una facultad, pero sigue habiendo una sustancia inmaterial. Así que la pregunta entonces es si Jesús tiene o no esta sustancia inmaterial humana o no. Esto entra en el debate sobre el lugar de la persona, el ego, o sea, el yo. El ego, la conciencia. Nuestra persona debe identificarse con nuestro espíritu alma o está separada de nuestro espíritu alma. Recordemos que él está del lado de los dicotomitas, entonces cree que el espíritu es la misma alma. Si nuestra persona está separada de nuestro espíritu alma, entonces yo diría que Jesús tiene un espíritu alma humana. Recordemos que para nosotros, bueno, ya lo explicaré después, tiene un espíritu alma humana. Sin embargo, si nuestra persona es nuestro espíritu alma, vamos a anotar aquí el detalle, si nuestra persona está separada de nuestro espíritu alma, entonces yo diría que Jesús tiene un espíritu alma humana. Sin embargo, si nuestra persona es, o sea, si el yo, el ego, es nuestro espíritu alma, entonces Jesús no podría tener un espíritu alma humana. Si lo hiciera, entonces Jesús sería dos personas. Vemos el complejo de nestorianismo acá. Si lo hiciera, entonces Jesús sería dos personas, una divina y otra humana, lo cual es la antigua herejía del nestorianismo. Personalmente caigo del lado de que la persona debe identificarse con el espíritu alma. O sea, el hombre es ese espíritu, esa alma, ¿no? Espíritu alma. Bueno, pongámosle alma, ¿no?
porque él no está diciendo espíritu alma porque cree que el espíritu es la misma alma. Entonces, la persona debe identificarse con el espíritu alma. Y por lo tanto, no creo que Jesús tendría un espíritu persona humana distinta. Jesús es la persona divina encarnada y por lo tanto el espíritu alma de Jesús es el de la persona divina. Eso significa que Jesús, eso no significa que Jesús sea menos humano, simplemente significa que Dios ocupa el lugar que normalmente ocuparía una persona humana separada, funcionalmente hablando, debido a que la persona divina está unida a una naturaleza humana. La persona divina funciona como lo haría cualquier otro ser humano. Se podría decir mucho más, pero esto es un comienzo. Aquí ya. Entonces, ese es el problema de los Jason Dullistas, que no conocen muy bien la doctrina de Jason Dull. Aquí estamos hablando de que en ese cuerpo había un espíritu alma, o sea, es Dios se convirtió en el alma y está en el cuerpo. Por eso el hermano David Bernard dice, no es solamente un espíritu en un cuerpo, no. Y revisa la persona interna y hablamos de que tiene un alma humana en el cuerpo y tiene un solo espíritu, que es divino humano. Y ya después explicaremos por qué. ¿Tienes algún artículo en el que se especifique este tema? Me manda el artículo. Que quiera se lo puedo enviar. Lo abordo brevemente, pero no con mucho detalle. Todavía no he publicado nada sobre este tema, pero he escrito sobre ello en correspondencia personal a lo largo de los años. Aquí está mi mejor resumen del problema y dónde aterrizo. ¿Tenía Jesús un espíritu humano? Depende de lo que uno entienda que es un espíritu. Aquellos que piensan que un espíritu es la parte de la naturaleza humana, pensarán que es necesario afirmar que Jesús tenía o tiene un espíritu humano. Eso es apolinarismo. Desde ese punto de vista, negar que Jesús tiene un espíritu humano separado sería negar que Jesús es completamente humano. Si yo creyera que el espíritu es parte de la naturaleza humana, confesaría que Jesús también tenía dos espíritus y no sería nestoriano afirmar esto. Sin embargo, no creo que el espíritu sea parte de la naturaleza humana. Creo que nuestro espíritu es nuestra persona, es decir, el asiento de nuestra conciencia. Las personas no tienen espíritus, las personas son espíritu. Si un espíritu es una persona, entonces decir que Jesús tiene dos espíritus es afirmar que Jesús es dos personas. Nestorianismo. Jesús solo puede tener un espíritu, puesto que Jesús es Dios encarnado. Su espíritu es el espíritu divino. Mire, no tiene alma, ¿sí? Porque el alma es el mismo espíritu, es el mismo espíritu. Él dice que va del lado de los dicotomitas. Entonces, es un solo espíritu, ¿no? Pero no es que tenga un alma humana, sino que es el espíritu divino en el cuerpo. Su espíritu es el espíritu divino, su espíritu es el espíritu divino. Jesús no tenía un espíritu humano. Hasta aquí, hasta este punto, ¿no? Y vamos a ver qué pasó, por qué va a tener un espíritu humano. No es que su único espíritu sea a la vez divino y humano. Aquí está una gran diferencia. Su espíritu es claramente divino porque su persona es claramente divina, sino que su espíritu está unido a la naturaleza humana. ¿Qué tiene de naturaleza humana? Pues el cuerpo, porque no tiene, ya sabemos que él no cree que el alma sea diferente al espíritu. Y por lo tanto el espíritu, persona, ya no dice espíritu alma, sino espíritu persona, divina, funciona a través de los atributos de la naturaleza humana. Como tal, la persona divina funciona como un ser humano. Eso ya lo hemos escuchado, ¿no? De los Jasonistas. Entonces, también he adjuntado un documento que contiene 4 respuestas diferentes que he dado a esta pregunta a lo largo de los años. Algunos son más largos y otros más cortos. El enfoque de cada uno puede ser un poco diferente, pero juntos creo que te daría una imagen completa de mi posición y mi razonamiento. Algún día planeo combinar estos pensamientos en un solo documento sobre el tema. Hasta entonces tendrás que conformarte con mis fragmentos. ¿Quién está en el asiento del conductor? Identificando el agente consciente y activo en Cristo. Tenía Jesús un espíritu y él me envía aquí un documento que yo ya lo tengo.
Gracias bueno, yo le digo que para David Bernard el espíritu de Jesús es tanto humano como divino, pero no tiene dos espíritus. Bueno, le digo que es tanto humano como divino. Dios te bendiga. Perdón por preguntar tanto. ¿Tú crees que es la deidad? ¿Tú qué crees que es la deidad en Colosenses 2:9? ¿Un alguien o un algo? Quiero decir, ¿es la deidad Dios o qué significa? Si tienes un artículo sobre el tema, te lo agradecería mucho. Porque David Urrea no cree que la deidad es Dios mismo. Él separa los atributos y piensa que son los atributos del ser, no el ser. Entonces se va a 2 de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4, y ya sabemos lo que, bueno, los que ya lo han escuchado saben lo que dice, y esto es lo que tanto le he repetido. Entonces, quería saber acerca de si era que lo sacaba de aquí. Dice, no tengo un artículo, pero creo que Pablo está refiriendo al algo de alguien, igualito, porque él no cree que entonces sea un alguien, sino es un algo de alguien. Sí, lo mismo que dice David Urrea y lo mismo que dice Wilson Villegas. Es decir, a la naturaleza de Dios está diciendo que todo lo que hace a Dios, Dios está en Jesús. Nosotros creemos que todo lo que hace Dios, Dios está en Jesús, porque creemos que la deidad es Dios mismo. Pero él no, él cree que es un algo. Todo lo que lo hace Dios sí, pero es un algo de alguien, o sea, es un algo de Dios. Es decir, le digo yo, la deidad no es el ser de Dios, por ejemplo, el Padre o el Espíritu Santo, sino más bien sus atributos, por así decirlo. Ya sé que le estoy preguntando. Me dice, derecho, las propiedades, derecho, no sé por qué traduco así, pero entonces 2 puntos quiere decir que lo que me va a decir, las propiedades que constituyen la naturaleza divina, las propiedades, ¿no? David Urrea lo dice en otros términos, los atributos del ser, delineando la esencia de lo que es Dios, o sea, la delinea. Todo lo que es Dios, como decir, como hacer un círculo, es decir, todo lo que hace a Dios, sí, pero sus propiedades. ¿Es correcto llamar al Padre Yahweh y al Hijo Jesús? Hay una distinción, le pregunto yo, en el nombre. Todo esto que le estoy preguntando es porque ya he escuchado los de Jason Dull. ¿Es correcto llamar al Padre Yahweh y al Hijo Jesús? ¿Hay una distinción en el nombre de cada modo de existencia? ¿O es correcto llamar a Jesús los dos modos de existencia? Incluso si es llamado Padre para el modo trascendiente e Hijo para el modo encarnado. Lo digo porque hay un artículo de William Champlin donde habla de esto. O sea, refuta a Jason Dull en esto. O sea, William Champlin fue el que me dio la luz, o bueno, donde pude ver que Jason Dull no cree que es correcto llamar Jesús al Padre, aunque les parece increíble. Dice, sí, hay un nombre, vea que me dice que sí, hay un nombre distinto que se usa para cada modo de existencia. Padre se usa siempre y solo para referirse al modo trascendente de existencia de Dios. Hijo y Jesús se usan siempre y solo para referirse al modo de existencia encarnado de Dios. Dios se usa típicamente para referirse al modo trascendente de existencia de Dios, pero ocasionalmente también se usa para su modo de existencia encarnado. Yahweh no se usa en ninguno de los dos en el Nuevo Testamento, a menos que cuente los pasajes del Antiguo Testamento que usan Yahweh en el hebreo, que se citan en el Nuevo Testamento, usando la palabra griega para Señor en lugar de Yahweh. Si cuentas esos, entonces Yahweh es usado tanto por el Padre como por el Hijo. Personalmente me gusta referirme a la persona divina como Yahweh y decir que Yahweh existe a través de su naturaleza divina como Padre y a través de su naturaleza humana como Jesús, Hijo. Como tal, tanto Jesús como el Padre son propiamente Yahweh, pero los únicos nombres usados en el Nuevo Testamento, que son únicos para cada modo de existencia, son Padre y Jesús Hijo. Vamos a entender qué quiere decir con esto. Lo que quiere decir es que él no está de acuerdo con que se le llame a Jesús, el que caminó en Jerusalén, o perdón, al Padre que se le llame Jesús. Él no está de acuerdo. Se le puede llamar al Hijo Yahweh, pero no se le puede llamar al Padre Jesús. Esto es lo que nos está diciendo el señor Jason Dull. ¿A qué doctrina se le parece?
¿Tienes algún artículo sobre este tema? Yo quiero los artículos de Jason Dull, pues para no entrar aquí al Messenger, sino por poderme guiar por los artículos para poderlo discutir con artículos. Pero bueno, ¿tienes algún artículo sobre este tema que puedes recomendar? El tema me parece muy interesante. Me dice, no, no tengo ningún artículo que trate específicamente este tema, pero lo he abordado brevemente en algunos de mis artículos, donde sostengo que no deberíamos llamar a Jesús el Padre. ¿Se le parece alguna doctrina? Bueno, me gustaría ver al menos estos artículos, le digo yo. Aquí le envío por qué Jesús. Este es un podcast que encontré de Jason Du. Entonces se lo envío. ¿Por qué Jesús? El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Le digo, ¿es tuyo? Sí, eso es de mi blog, me dice. Me ocupo de esto en mi artículo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Comienza en la sección, comienza en la sección uso de Padre en el Antiguo Testamento. Y aquí hay algo que escribí sobre esto, que no está publicado. Imagínense, eso es una exclusiva de su canal Doctrina Primitiva. Vamos a ver su artículo que no ha sido publicado, pero que aquí se lo traemos en exclusiva. No creo que los creyentes de la unicidad deban llamar a Jesús el Padre. Se lo repito. Aquí Jason Dull dice, comience en la sección uso de Padre en el Antiguo Testamento. Y aquí hay algo que escribí sobre esto. No está publicado. Y dice, no creo que los creyentes de la unicidad deban llamar a Jesús el Padre. He aquí por qué. He aquí por qué. Punto. Creo que Dios es una sola persona y su nombre es Yahweh. YHWH, Yod-Hei, Bat-Hei. Además, creo que este único ser divino, Yahweh, llegó a existir y funcionar como un hombre mientras simultáneamente continuaba existiendo y funcionando como Dios. ¿Qué es lo que discutimos acá? Es que lo que él dice, lo que nos está diciendo, aunque pudiera parecerse, pero no es lo mismo. Lo que él está diciendo es que se convirtió en un hombre y funciona como un hombre, pero así funcionando como un hombre, no como Dios, aquí en la tierra, caminando. Solamente porque tiene algo de Dios, no Dios, sino tiene algo de Dios, que es su deidad, lo que él llama, bueno, ya lo pasé por ahí, pero algo así como los atributos, ¿no? Del ser, traduciéndolo ya a palabras del señor David Urrea, es lo que nos está diciendo acá. Llegó a existir y a funcionar como un hombre mientras simultáneamente continuaba existiendo y funcionando como Dios. En resumen, la única y misma persona divina comenzó a existir en dos modos distintos de existencia. Como he escrito aquí, Jesús es la única persona divina que el Padre, pero en un nuevo modo de existencia y autorrevelación, como hombre. Como Padre, Yahweh experimenta su existencia de una naturaleza divina. Como Hijo, Yahweh experimenta su existencia de una manera humana. Aunque el Hijo es modalmente distinto del Padre, no es personalmente distinto del Padre. Jesús es la existencia personal de Dios como hombre, mientras que el Padre es la forma continua de existencia de ese mismo Dios más allá de la encarnación. Más allá de la encarnación. Para nosotros es tanto acá como allá, que es Padre. Me opongo a decir, el Padre se manifestó en la carne. Nosotros decimos Dios fue manifestado en carne. Y bueno, utilizamos otra terminología. Porque las escrituras nunca usan esa terminología. Debemos usar la terminología bíblica. La terminología bíblica de Dios fue manifestado en carne. Tal como es. No cambiarla para que se ajuste mejor a nuestras propias descripciones preferidas o perspectivas teológicas. El hecho es que Jesús nunca es llamado Padre en el Nuevo Testamento, ni por otros, ni por él mismo. Lo más cerca que estuvo de hacerlo fue cuando dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero esa es una declaración acerca de la identidad personal, no de los nombres personales. Nótese que Jesús retuvo una distinción entre yo y el Padre. La Escritura no llama a Jesús Padre, más de lo que lo llama al Padre Jesús.
Aunque sabemos que el Padre es Dios y que Jesús es ese mismo Dios, esto no nos permite justaponer las dos denominaciones a voluntad. Yo le voy a hacer una sola pregunta a Jason Tull más adelante, pero vamos a ver. La Escritura no llama a Jesús Padre más allá de lo que llama al Padre Jesús. Aunque sabemos que el Padre es Dios y que Jesús es ese mismo Dios, esto no nos permite justaponer las dos denominaciones a voluntad. Las Escrituras distinguen consistentemente los dos. Y por una buena razón, esto está hablando de dos personas. Estos apelativos están destinados a distinguir los dos modos de existencia. Es que ese es el detalle, que es sus dos modos de existencia. En su modo de existencia encarnado, Yahweh es llamado Hijo. En su continuo modo de existencia cósmica trascendente, Yahweh es llamado Padre. Justaponer libremente los apelativos, escúchelo bien. ¿Recuerdan algo de Wilson Villegas? Simplemente porque sabemos que Jesús y el Padre son la misma persona, no solo hace un flaco favor a las Escrituras, sino también tiende a confundir los modos duales de existencia. Dos modos duales de existencia de Dios entre sí. Padre se refiere consistentemente al modo cósmico de existencia de Dios y Jesús no es el modo cósmico de existencia de Dios. Entonces, Padre no debería aplicarse a Jesús. Padre no debería aplicarse a Jesús. ¿Que Jesús no es el Padre también? ¿Significa esto que Jesús no es el Padre? Él mismo pregunta. De nada, la deidad de Jesús es numéricamente idéntica a la deidad del Padre. Es decir, son la misma persona, pero entonces ¿por qué es idéntica? Son la misma persona. Pero debido a que Jesús es el modo humano de existencia de Dios y las escrituras usan consistentemente Padre solo para designar el modo trascendente de existencia de Dios, creo que es mejor evitar llamar a Jesús Padre. Hacerlo no es en absoluto necesario para proteger la unicidad de Dios, pero es que Jesús no es solamente el Hijo para nosotros Jesús es el Padre, porque Jesús trasciende a eso que él llama modo de existencia, porque aquí lo que él llama modo de existencia es una conversión de Dios, es una mutación. Dios muta, Dios se convierte, Dios no se hizo hombre en el sentido que nosotros lo creemos, sino que Dios se convierte en un hombre, literalmente, se convierte en el alma, como ya lo vimos. De hecho, si pensamos que lo es, nos encontramos en una situación precaria. Después de todo, si es necesario llamar a Jesús Padre para proteger la unicidad de Dios, ¿por qué no lo hace el Nuevo Testamento? Creo que debe quedar claro que la teología de la unicidad no depende de llamar a Jesús el Padre, sino entender que Jesús y el Padre son dos modos de una sola persona divina. Pero ¿cómo pueden ser dos modos de existencia siendo una sola persona divina? Pero bueno, yo no estoy aquí para cuestionarle su doctrina, sino para sacar la información que necesito. Pregunta interesante. ¿Cómo se llama su iglesia? Porque se sabe poco de usted en cuanto a la denominación a la que pertenece. ¿Por qué dejaste la UPC? ¿Qué opinas de la UPC y sus doctrinas? Bueno, me gustaría saber su interpretación de Mateo 28:19. Esto es ¿por qué le digo su interpretación de Mateo 28:19? Si Jesús no es el Padre y él cree en el bautismo en el nombre de Jesús, entonces, ¿cómo va a conciliar Mateo 28:19 con Hechos 2:38? Con Hechos 22:16, con Hechos 8:16, con Hechos 19:5, con Hechos 10:48? ¿Cómo? Entonces, solamente le lanzo la pregunta para ver con qué me va a responder, ¿no? Me dice, creo que la forma actual es la forma original. No hay ningún manuscrito que se lea de manera diferente. ¿Escuchó, señor David Urrea? Entonces, el nombre de Jesús en Mateo 28:19 sería dado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, Jason Dull, nosotros también creemos, como dice Mateo 28:19, exactamente. Y por todo el mundo bautizando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí entonces interpretamos pues como interpretaron los apóstoles, bautizando en el nombre de Jesús.
Pero, ¿cuál es la cuestión? Aquí estamos hablando de la unicidad. Jason pues también cree que así están los manuscritos. Entonces, el nombre de Jesús en Mateo 28, 19 sería dado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Claro, si cree, interpreta Mateo 28, 19, ahí entonces le contrapregunto. Entonces, si usted cree que está bien en los manuscritos y si Mateo 28, 19 está correctamente, entonces aplicándolo a Hechos 2:38, el nombre de Jesús en Mateo 28, 19 sería dado al Padre, ya que él no cree que esté bien decirle a Jesús el Padre o llamarlo Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No estoy exactamente seguro de cuál era el punto de Jesús. Pues queda desarmado. No está exactamente seguro de cuál era el punto de Jesús. Pero no creo que sea que Jesús es el nombre del Padre. Jesús es el nombre del Hijo. Jesús es el nombre del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama su iglesia? Vuelvo a preguntarle. ¿Hay alguna iglesia en América del Sur que predique su teología? No soy pastor, no conozco ninguna iglesia en América del Sur. Ah, bueno, pero ¿cómo se llama la iglesia a la que asistes? Se llama la iglesia de la comunión. Me está traduciendo acá, pero bueno, la iglesia de la comunidad. Dios los bendiga. Está revisando, bueno, la iglesia, ya le coloco el nombre aquí en inglés, y yo que es de la fe trinitaria, le digo yo, porque yo investigué y es una iglesia trinitaria. ¿Tienes comunión con ellos? ¿O hay otro grupo con el mismo nombre? ¿Será que me equivoqué? Cuando fui a buscar que encontré que era una iglesia trinitaria, pues dije, bueno, o es que él asiste a esta, porque le busqué la localidad donde él vive, busqué una iglesia en esa localidad que se llamara así y me salió una iglesia trinitaria. Cuando busqué, vi los artículos de fe, le dije, entonces Dios lo bendiga, estaba revisando, bueno, la iglesia de la comunidad y vio que es de la fe trinitaria. ¿Tienes comunión con ellos? ¿O hay otro grupo con el mismo nombre? Me dice, sí, es una iglesia trinitaria en el área de la Bahía de San Francisco. Es una larga historia que no me la va a contar. Hay buenas iglesias unicitarias en la zona. No estoy de acuerdo con su punto de vista sobre la divinidad, pero tampoco lo convierten en un problema. Para él no es un problema. Casi nunca escucho hablar de la Trinidad allí. Ah, qué bueno. ¿Está la UPC en ese lugar? Bueno, si va a una iglesia trinitaria, le pregunto, bueno, ¿es que la UPC no está en ese lugar o no hay otra iglesia de la universidad? Sí hay algunas iglesias de la UPC en mi área, pero rompí con la UPC hace 8 años. Si pudiera encontrar una iglesia de la unicidad que no predicara estándares no bíblicos, entre paréntesis escribe, entre otros problemas que veo en muchas iglesias de la UPC, asistiría a esa iglesia. Pero tal iglesia no existe en mi área, así que tengo que elegir la mejor de las opiniones disponibles, de las opciones disponibles. Y por el momento, eso me lleva a una iglesia nominalmente trinitaria. Curiosamente, el padre de mi pastor era un pastor de la UPC y misionero en las Filipinas. Dejó la UPC cuando mi pastor era joven, por lo que no creció en la UPC, pero está familiarizado con mis antecedentes. Ah, entiendo. ¿Cuál es el concepto que más te aleja de la UPC? Acá en mi país hay dos UPC. Una es nacional y la otra internacional. Su administración, lo que quiero decir, es diferente. Hay mucho que admirar de la UPC, no me arrepiento. Toda la prédica emocional en lugar de la enseñanza bíblica sólida. No estoy de acuerdo con su punto de vista de la salvación. No está de acuerdo con nuestro punto de vista de la salvación. Su punto de vista de las lenguas tampoco está de acuerdo con eh, hablar en lenguas como nosotros lo creemos. Y muchos de los estándares de santidad, me imagino que cuando habla de estándares de santidad se imagina a la forma de vestir que aplicamos. Y entre paréntesis dice, así como todo el sistema de estándares donde el pastor establece las reglas de santidad para la iglesia. Bueno, ese es su punto de vista y es respetable. Le digo, ¿cree usted que el bautismo en agua es en el nombre de Jesús para salvación? O más bien, ¿cuáles serían las condiciones para que un hombre se salvara? Porque como él habla de que no está de acuerdo con nuestra doctrina de la salvación. ¿Cuál es su concepto con respecto al bautismo? Le pregunto. Dice todavía. Ese todavía es extraño. Porque cuando uno está convencido de una doctrina, uno dice, siempre predicaré así. Creo yo, ¿no? Cuando uno está convencido de una doctrina, uno no va a decir, todavía sostengo. O sea que está perdiendo cosas.
Jason Dooley está aceptando que está perdiendo cosas o que ha perdido cosas porque dice, todavía sostengo que el bautismo debe administrarse en el nombre de Jesús. Pero creo que la fórmula simplemente describe lo que está sucediendo en el bautismo. Estamos siendo unidos a la persona de Jesús. O sea que nos bautizamos para unirnos a la persona de Jesús. Coma, no causa lo que está sucediendo. En otras palabras, la fórmula tiene un significado teológico, pero no un significado salvífico. Jason Dooley no cree que el bautismo en el nombre de Jesús es para salvación, es salvífico. Y que la invocación del nombre tenga un significado salvífico. Le digo yo, quiero decir, ¿el bautismo es para perdón de los pecados o es para el perdón de los pecados? Mi pregunta ahí es, ¿el bautismo es para perdón de los pecados o es por el perdón de los pecados? Sino que pues, me lo traduce de esa manera al inglés y luego al volver a traducirlo al español, pues creo que no se dice bien de esa manera, le digo yo. La mejor pregunta formulada sería, ¿es el bautismo en agua para el perdón de los pecados o para el perdón de los pecados? Recuerden que esto pues lo trajo el inglés y ahorita lo estoy traduciendo al español, entonces la traducción queda así, ¿no? Lo que le estoy preguntando es si es por el perdón de los pecados o si es para el perdón de los pecados. Me dice, creo que la mejor traducción es que el bautismo es para el perdón de los pecados. Bueno, él me entendió porque cuando lo envié sí quedó bien. Por lo tanto, si tuviera un significado, le digo, por lo tanto, si tuviera un significado salvífico. Me gustaría decir que sí, dice él, pero hay otro debate que lo pone en duda. Al final del día, el bautismo es un mandamiento de Jesús. Ve cómo se está, o sea, hay una mezcla aquí de Trinidad con unicidad, o sea, una mezcla más inclinada a la Trinidad, creería yo. El bautismo es un mandamiento de Jesús, por lo que todos los cristianos deben hacerlo, y debemos hacerlo usando la fórmula bíblica de en el nombre de Jesús. Si causa la salvación o sucede después de la salvación, es un punto importante para debatir teológicamente, pero hablando en la práctica no hace ninguna diferencia. Le digo, así que la pregunta sería, si una persona no es bautizada en el nombre de Jesús, ¿es salva? ¿En qué tendría razón la UPC y en qué se equivoca en el tema del bautismo? Estoy sacándole la información que más pueda. Es una pregunta muy difícil teológicamente. Una forma sencilla de verlo es, uno, afirmar que la Biblia correcta conecta el perdón de los pecados con el bautismo. Y la otra opción que nos da Jason Dooley es, dos, que todos los cristianos deben ser bautizados. Si alguien no se bautiza por alguna razón, Dios puede averiguar qué hacer con él. Bueno, no sabría explicar aquí esa parte porque Dios puede averiguar qué hacer con él. O sea, como Dios puede ver qué hacer con él. En cuanto al debate entre el nombre de Jesús y los títulos, creo que deberíamos bautizar a las personas en el nombre de Jesús, pero no creo que la fórmula en sí tenga nada que ver con la efectividad del bautismo. ¿Le parece unicitarismo eso? Vuelvo a leer a Jason Dooley en su último punto aquí. En cuanto al debate entre el nombre de Jesús y los títulos, creo que deberíamos bautizar a las personas en el nombre de Jesús, pero no creo que la fórmula en sí tenga nada que ver con la efectividad del bautismo. O sea, que usted bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no tiene nada que ver. Interesante, me gustaría saber su punto de vista sobre la UPC, los puntos, los pros y los contras de la UPC. O sea, quiero saber qué piensa la UPC. Los pros son su énfasis en la santidad. Había dicho anteriormente que eso era lo que lo había alejado, los estándares de santidad. Ahora nos dice que los pros son eso, son su énfasis en la santidad y la devoción personal a Dios, o sea, la devoción que tenemos con Dios. Su insistencia en que la doctrina importa y la unicidad de Dios. Esos son los pros. Los contras son la tendencia hacia el legalismo, el autoritarismo y la enseñanza de normas no bíblicas. Parece que Jason Dooley no comulgaba con las normas de la iglesia. Las normas no bíblicas tienen que ver con la santidad que profesa la UPC. No estoy seguro de entender la pregunta. Bueno, no sigo preguntándole más.
Le digo la enseñanza de normas no bíblicas. Todavía no tengo la clara la pregunta. ¿Puede repetirla o elaborarla? Y la verdad hasta ahí queda la conversación porque no continué con esta entrevista. La verdad, pues ya tengo claro qué piensa Jason Dull, ya, ya lo estudié y ya puedo entrar más. Pues ya tenía conocimiento de la doctrina que él estaba predicando, de lo que él decía, de lo que estaban predicando sus seguidores, pero profundizando me di cuenta que el problema era mayor, más grande, más enorme, y que no era un referente para los unicitarios, que no era un referente a seguir, como dicen muchos, y que personas que están predicando la unicidad desde el punto de vista de Jason Dull ni siquiera saben qué cree Jason Dull en realidad, ni quién es Jason Dull. Bueno, alguien o ya ustedes saben cuáles son las dos personas con las que más he contendido y que sí tienen esta línea, que defienden que María la Madre de Dios, como Jason Dull en su artículo, y que tratan de mezclar la doctrina de la iglesia con la doctrina de Jason Dull. No, señores, me da mucha pena decirles que no. Ni siquiera Jason Dull cree que es la misma doctrina. Ni siquiera Jason Dull. Jason Dull tiene sus conceptos y nosotros tenemos nuestros conceptos. Eh, Hay mucho más que decir de Jason Dull y su doctrina, pero principalmente yo creo que se cae todo ese andamiaje que hay con Jason Dull, partiendo de que es un asistente de una iglesia trinitaria. Le llaman mi pastor a un pastor trinitario. Está bajo la autoridad de un pastor trinitario y prefiere asistir a una iglesia trinitaria que ir a la UPC o a las iglesias del nombre porque no van de acuerdo a lo que él cree. Si vemos la iglesia de la comunidad, es una iglesia pues liberal, sí, para llamarlo así. Eh, y pues tiene otros estándares que pues para él no comulga con ellos. Y aparte, su doctrina obviamente no concuerda con nuestra doctrina. Yo creo que esto es de manifestarlo, de presentarlo, de hacerlo público, porque hay gente que se equivoca, hay gente que está, y por más, mire, yo he estado en grupos de WhatsApp donde uno va a hablar de ese tema y se ofenden y dicen, y bueno, empiezan a ser calificativos, pero si vemos nuestra creencia en la UPC y si vemos la creencia de Jason Dull, no es la misma creencia, es una línea muy diferente, partiendo de que desde una iglesia trinitaria se está lanzando esta doctrina. Y esta doctrina entonces ya le han dado forma, ya la están predicando, ya incluso hacen artículos, libros, bueno, todos basados en esta doctrina, en la doctrina de un hombre bajo la autoridad de un pastor trinitario, que asiste a una iglesia trinitaria y nadie dice que no vaya a la iglesia trinitaria, que no asista, no, ese no es el detalle, ese no es el problema. El problema es que que lo coloquen como un referente de la doctrina de la unicidad, de la doctrina de nosotros los unicitarios, y quieran echar eh, por debajo la doctrina de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional y venirnos a hacernos pasar como unicitarios a los seguidores de Jason Dull. Así no es. Mi amigo eh, Wilson Villegas, David Urrea, sobre todo Wilson Villegas, que dice que le gusta mucho leer, que al que sí le gusta leer mucho es a Jason Dull. Y yo aquí lo llamo por nombre porque en sus programas me llamaba por nombre. Entonces, creo yo, y para otros que se afilian a esta doctrina, el que quiera hacer un debate conmigo y venir y decirme, bueno, no, tenemos que ir la doctrina de Jason Dull por esto y por esto, que vengan a decir que la doctrina de la iglesia tiene que ser que María es la Madre de Dios, si no somos esto, si no somos lo otro, aquí estoy.
tengo suficiente información para demostrarles que esa no es la doctrina de la IUPC. No solamente era ese tema, son muchos más temas, ¿no? Hay mucha tela para cortar con Jason Dooley. No quería hacer este programa tan rápido porque quería darle como mejor forma, con mejor editado, bueno, hacer un mejor trabajo. Pero pues hoy tuvimos una conversación y me decía que Jason Dooley, unos unitarios. Yo le dije, no señor, Jason Dooley no es un referente para nosotros. No es un referente para nosotros. Si alguien se ha equivocado y como no, obviamente no saben quién es Jason Dooley, pensarán que es de la iglesia, pensarán que es un pastor de alguna iglesia unicitaria, un líder prominente. No, señor. Se equivoca y con esta información yo creo que usted entenderá el punto de vista y lo que le queremos decir aquí en el canal Doctrina Primitiva.